buen tiempo en la doctrina de Cristo, lo que consideramos es necesario hacer, hermanos, porque nosotros somos cristianos. Cristianos significa que no solo seguimos la ética de Cristo, sino que seguimos la persona de Cristo. Si no dimensionamos esta verdad, temo que nos lleguemos a convertir en moralistas. ¿Cómo es seguir a Cristo? Por ejemplo, hacer el sermón del monte, hacer bien a los enemigos, tener un corazón puro, acordarse del pobre. Si no está la ética de Cristo, se puede hacer todo eso sin tener a Cristo. Eso es ser moralista. Y Dios nos libre, hermano, de convertir nuestra iglesia en un altar al moralismo. Todo lo que aquí se dice, los puntos de obediencia, jamás deben ser entendidos por fuera de Cristo. Queremos ser un judío. Queremos establecer congregaciones donde se nos diga pórtese así o pórtese así. Queremos que nos digan, que nos hablen de Cristo. Y basado en eso, basado en nuestro entendimiento de Cristo, ahora sí seguirle obedientemente como Él quiere. ¿Me hago entender? Usted puede obedecer sin tener en perspectiva a Cristo. Y eso no lo hace ni medianamente cristiano. Tenemos que conocer a Cristo, pero tal y como Él se ha revelado en la Escritura. Pero al considerar a Cristo, hermanos, una sola fotografía de Él no nos diría todo lo que Él es. Por eso, hermanos, nos toca verlo de todas las maneras posibles en que Él se ha revelado en su palabra. De todas las maneras. Hemos considerado a Cristo. ¿Quién es Él? Su naturaleza divina, su naturaleza humana. Hemos considerado la unión de su naturaleza divina y la naturaleza humana. Hemos ido a través de las enseñanzas de los estados de Cristo. Cristo es todas aquellas cosas. En su estado de humillación, en su estado de gloria. Hemos considerado hasta los nombres de Jesucristo porque así Él se nos revela. Y estamos, hermanos, entendiendo los oficios de Cristo. Hemos visto el oficio profético de Jesucristo y ahora estamos viendo su oficio sacerdotal. Y en su oficio sacerdotal estamos, y recordemos que el sacerdote está instituido a favor de los hombres delante de Dios. Dios toma un hombre que le sirva como representante del hombre para que él se presente delante de Dios. Este sacerdocio de Cristo fue una institución eterna. Les recuerdo, Él fue constituido sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y cuándo fue designado Jesucristo como sacerdote? Pues bueno, realmente fue ungido cuando encarnó, pero designado desde la eternidad. Allá en ese trato eterno, en la Trinidad, cuando se señaló a Jesucristo como el mediador. En este mismo sentido, no hay otra manera de ubicar el Salmo 2, 7 y 8. Históricamente o cronológicamente, ¿dónde usted ubicaría el Salmo 2, 7 y 8? Dice la Biblia: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero no hay otra manera, mis hermanos, de entenderlo desde la eternidad.
cuando el Señor lo constituyó, ¿verdad? Como este rey. Y note la parte del contrato. Dios le dice a su hijo, pídeme y te daré como herencia a las naciones. ¿Usted pensaba que ese texto trataba de usted? No, quítese de ahí, eso es ridículo. Piense en este cuadro. Dios le está hablando a su hijo. ¿Qué le parece? Dios, ¿dónde lo transporta usted? Cielo de todas las cosas, como para que usted esté diciendo, me están diciendo que yo le pide que me darán la herencia a las naciones. No, usted es como una hormiga allí. No. Ese no es su lugar. Pídeme. Y entonces mire cómo es la parte del contrato. Dios le está diciendo a su hijo que pídeme. En textos como estos usted nota a qué se iba a dedicar Jesucristo. ¿Cuál era parte de su papel? ¿Cuál era? Pedir. El Señor le está diciendo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Así que parte del oficio, y aquí, sin duda, es el oficio sacerdotal de Cristo. ¿Qué espera Dios al haber constituido a Jesucristo como un hombre sacado de entre los hombres como sacerdote? ¿Qué espera que Jesucristo haga? Que Jesucristo pida ciertas cosas y en respuesta el Padre se las otorgará. Jesucristo nos fue dado como sacerdote no solo para salvar, sino según este salmo y otros textos que veremos, Jesucristo nos fue dado como sacerdote también para interceder. Dos cosas constituyen el sacerdocio de Cristo. Uno, que como sacerdote, Él salva, presenta satisfacción, ya lo vimos, pero también para interceder. Y en textos como el que acabé de leer, usted lo puede ir comprobando. La obra sacerdotal de Cristo no está limitada a la ofrenda de satisfacción a la justicia de Dios que hizo en la cruz. A veces la explicación que se nos da es que Cristo fue sacerdote sobre la tierra, pero que ahorita en el cielo Él es rey. Y eso tiene parte de verdad, pero no es toda. Como lo que pasa con esta frase es que si usted dice, Él fue sacerdote en la tierra, pero hoy es rey en el cielo, significa que el sacerdocio de Cristo solo se cumplió aquí en la tierra. O sea que culminó cuando Él dio su vida en la cruz. Y aunque esto es verdad, solo es verdad hasta la mitad, porque da la impresión que Él fue sacerdote hasta la cruz. Cristo no solo fue sacerdote en la tierra, sino también y en forma singular, su sacerdocio es en el cielo. Así que no tuvimos, la Biblia no dice, ustedes tuvieron un sumo sacerdote. No, tenemos hoy día, Él es nuestro sacerdote. En la tierra comenzó su obra sacerdotal y por supuesto aquí se hizo una parte de su obra sacerdotal que fue morir en la cruz. Pero su obra sacerdotal está siendo completada en el cielo. ¿Qué está haciendo entonces el Señor en el cielo? Pues ya usted no podemos decir, bueno, Él en el cielo se está sacrificando otra vez por el pecado. No, porque eso ya lo hizo. Y la Biblia es clara diciendo, lo hizo una vez y para siempre. O sea que en el cielo está haciendo otra cosa. Como sacerdote está haciendo otra cosa. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo por su pueblo. Esa es su función hoy como sacerdote. Así que hoy es sacerdote. Esta obra de intercesión fue simbolizada en el antiguo pacto y nos enseñó que no podemos disociar su sacrificio de su intercesión. No son dos cosas aparte. Yo sé que no es lo mismo sacrificio que intercesión. Pero hermanos, no podemos tratarlas como dos temas aparte, sino que están integradas. Desde el Antiguo Testamento se nos mostraba que su obra
sacerdotal tenía que ver con sacrificio e intercesión. En Éxodo 31, 6 y 8 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Recuerdo, hermano, que era Aarón el que entraba detrás del velo a ofrecer un cordero anual. Pero ¿qué se supone que debería ser él, además de ofrecer un sacrificio? La palabra de Dios dice que como sumo sacerdote también tenía que quemar incienso. Claro, tenemos aquí que solo era para ofrecer sacrificio, ¿no? Usted lo acabó de leer. Aarón tenía como función ir a una pequeña arca, un altar, perdón, el arca se le llama, un altar del incienso, y allí quemaba incienso. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Ahora, note este dato de lo que ocurría el gran día de la expiación, Levítico 16, 6, 12 y 13. Levítico 16, 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. 12. ¿Después de qué? Pues después de haber tomado el becerro de la expiación y sacrificarlo, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Todos los días debía quemar incienso, pero aquí, sobre el sacrificio expiatorio una vez al año, él tenía que hacer un rito también, además de sacrificar un cordero. Hermanos, son las sombras, y nos estaba diciendo allí, es que el ministerio sacerdotal, así estaba desde el Antiguo Testamento, no estaba limitada a los sacrificios de sangre. También él debería quemar incienso y perfumes que subían ante el Señor. Y así debemos entender la obra de Jesucristo hoy día. Por supuesto, pensamos en la obra redentora, por supuesto, pero también siempre piense, cuando hablamos de la obra de Cristo, en su obra intercesora. Tenemos un sacerdote que se sacrificó, pero que sigue intercediendo por su pueblo. Se puede decir que la obra de satisfacción que hizo en la cruz es el fundamento por el que él ahora puede interceder. Es que si él no hubiera arreglado las cosas con Dios por medio de su sacrificio, entonces no hubiera podido entrar para interceder por ese pueblo. Ahora, habiendo satisfecho la justicia de Dios, ahora entró a la presencia de Dios para interceder por los elegidos. Mire lo que dice Romanos 8:34, un texto que no lo sabemos, pero mírelo desde esta perspectiva. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió primero, más aún el que también resucitó. ¿Ve? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire el orden. Muere, resucita, se presenta delante de Dios. ¿Para qué? Para interceder. Ese es el orden. Muere, se presenta, ¿para qué? Para interceder.
Cristo es todo esto, hermanos, y es un beneficio para nosotros que no nos toque ir a Cristo para salvación y a otro para intercesión. Pero Cristo, en la obra de Cristo está amarrada. Sacrificio e intercesión no es lo mismo, pero el sacrificio dio paso a que Él ahora se presentara en gloria eterna. Pero note la gloria del Evangelio. Bajo la antigua dispensación, el sacerdote se presentaba una vez al año por el pueblo. En cambio, con Jesucristo tenemos un sacerdote que se ofreció una vez y para siempre en sacrificio, y desde ese momento no ha salido del lugar santísimo, haciendo intercesión por nosotros. Y es la gloria del Evangelio. En el día de la expiación que hacía Aarón, pues entraba, ofrecía, y luego, ¿qué, hermanos? Pues se devolvía. Pero desde que Cristo entró al lugar santísimo, entiéndase, a la presencia de Dios, Él no ha abandonado el cielo, y desde ese día es el intercesor de su pueblo. ¿Nota la gloria del Evangelio? Por eso nos parece, no sé, perder el tiempo que gente nos diga que nos debemos devolver a las cosas del tabernáculo como si esa fuera una gloria. Hoy hay cristianos que esperan que ojalá todo se pareciera al tabernáculo. Uno dijera, no, pero por supuesto que no. No me haga eso. Como si hoy yo estoy viviendo en una mansión allá en Gratamira, que me gusta ver, hermanos, porque es imposible vivir. Pero usted va a ver allá, ¿verdad? Y se sabe cómo me gustaría ver esto como era hace 100 años. Ya no, hermano, pues eso era un potrero. Pero no, es que no, pues que es mejor el potrero o la mansión que hay allá. Pues la mansión. Y hay gente que hoy está en Cristo y dice, deberíamos, entonces ahora, oye, ¿por qué en nuestras iglesias no hay un lugar santísimo y deberíamos, y esto, y el chofar, y las cenas de expiación, y las cenas de unas, y el pan no sé qué, y cuánta cosa, y lo ven como que fuera mejor que el Evangelio? Y uno diría, no me devuelva. No, ¿qué quiere? ¿Una vez al año la expiación? No. Que sea una vez y para siempre. Yo no quiero un sumo sacerdote que me presente una vez delante de Dios. Quiero uno que nunca salga de la presencia de Dios intercediendo por su pueblo. Ahora, deberíamos preguntarnos cuál es la naturaleza de su intercesión. Es decir, cuando yo le estoy diciendo, Cristo intercede por nosotros, y yo le pregunto, ¿y qué es eso? ¿Qué es que Cristo intercede por nosotros? ¿Qué es eso? Es muy importante porque vamos a estar diciendo, Cristo es nuestro intercesor. Qué bueno. ¿Qué es eso? No sé, pero lo bueno es que lo es. Bueno, hermano, pero le tengo que decir que usted debe entender esto, porque la fe crece con el entendimiento. La idea común es pensar esto, que Cristo es intercesor de su pueblo, significa que Él ora continuamente por su pueblo delante de Dios. Y yo digo, perfecto, esa es tan solo una de las cosas que significa que Él es nuestro intercesor. O sea, está bien si usted piensa que tener un intercesor en el cielo es que Él ora por nosotros desde el cielo. Eso es verdad, pero dejaré ese punto para el próximo sermón. Pero eso es una parte muy pequeña de lo que significa que Cristo es nuestro intercesor. Miremos el cuadro completo hasta donde pude hacerlo. Primero, la obra de intercesión de Cristo consiste en presentarse delante de Dios con su sacrificio perpetuamente. Eso es, que Él es nuestro intercesor. ¿Qué está haciendo Cristo? Además de orar, eso es verdad. Pero, ¿qué está haciendo Cristo? Hermanos, que Él está presente delante de Dios con su sacrificio perpetuamente. Recordemos, hermanos, que la Biblia no dice que Él fue un mediador. De hecho, Él es el mediador hoy. ¿Y qué significa que Él es el mediador? Que de forma real y literal, Él está en la mitad entre Dios y nosotros.
Eso no lo hizo solo en la cruz. Sí, en la cruz Él se puso en la mitad de la ira de Dios, ¿verdad? Y la ira de Dios cayó sobre Él, y atrás nosotros recibimos el beneficio. Pero eso no solo fue en la cruz. De hecho, hoy mismo el Señor, ya con su sacrificio consumado, está presente delante de Dios como mostrándole cada día su sacrificio, porque nosotros no necesitamos solo una vez un mediador. Seguimos necesitando un mediador, y escuche, y lo requeriremos para siempre. Él fue hecho sacerdote como para siempre, no una vez solo, sino para siempre. Quiere decir, hermano, que aún en el cielo, cuando estemos en gloria, Él seguirá siendo nuestro mediador, porque si Él se quita, piensen, le voy a colocar una imagen aquí infinitamente pequeña, por allá en los postes hay una caja, ¿verdad? Grande. Me supongo, aquí el electricista me lo dice, que es que la corriente viene muy fuerte por los cables. Entonces, este aparato lo que hace es tomar la corriente, que usted ni se le ocurra meter un dedo, porque usted dice, eso es el dedo chiquito que le pongo. No, hermano, ahí queda pegado. Y muere. ¿Cuánto? 33.000 voltios. Y el bombillo tiene 110. 33.000, o sea, usted no vive para contar el cuento, lo que le quiero decir. Gracias a ese transformador, esa corriente que es benéfica, pero que en ese estado no es benéfica, se convierte en algo benéfico para usted, y aquí podemos tener todo prendido muy bien y no hay problema. Usted dirá, es que eso lo necesitamos solo una vez y una vez al día. No, quítelo, y ahora mire lo que le pasa a los aparatos o a usted mismo si se da un corrientazo. Mi pregunta es, ¿cuándo o hasta cuándo necesitamos ese transformador? Siempre. ¿Por qué? Porque la corriente es lo que es y usted es lo que es. Y si esto se une así, hay un muerto, hermanos. Y entonces, hermano, piense, cuando éramos pecadores necesitamos un mediador, por supuesto. Pero ¿por qué necesitaremos un mediador en el cielo si ya no hay pecado? Yo le voy a decir por qué. Porque usted siempre será una criatura y yo también. Y no hay criatura que pueda mirar a Dios y seguir vivo. Es que no hay una criatura que pueda tomar la corriente y seguir vivo. Y la corriente es un gatito frente a la presencia de Dios. Hermanos, Él no nos puede ver directamente. Él nos mira y nos consume. No solo por nuestro pecado, hermanos, piensen. Porque somos criaturas. Nuestra confesión de fe dice, la distancia que hay entre Dios y la criatura es tal que Él solo puede hablarnos a través de sus pactos y cosas así. La distancia. Que aunque no seamos más pecadores en la eternidad, todavía seremos humanos en la eternidad, todavía seremos criaturas en la eternidad y necesitamos un sacerdote para siempre. Es decir, voy a hablar de esto como si Dios fuera un humano. Si Dios algún día en la eternidad, vamos a suponer que vamos 25.000 millones de años en la eternidad, y un día el Señor se pregunta, ¿y estos por qué están aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Pues ahí está Cristo diciendo, mire, ya, aquí, es por esto que están aquí, por esto están en el cielo, por esto van a orar aquí toda la vida, porque yo me puse por ellos. Su obra de mediación no fue solo necesaria en la cruz, es necesario que Él nos siga mirando de aquí y eternamente a través del sacrificio de su Hijo. En el momento hipotético que la presencia de Cristo se quite de en medio como el representante de su pueblo, el Señor nos miraría tal como somos. A este hecho se refiere el escritor de Hebreos cuando dice en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Hebreos es escrito, ya había pasado la cruz, ya habían pasado como 30 o 40 años después de la cruz. ¿Y cómo lo pone el apóstol? Entró en el cielo para presentarse ¿cuándo? Ahora, ahora. No dijo, se presentó hace tiempo cuando se dio en la cruz. No, ahora. La presencia perpetua del sacrificio completo de Cristo delante de Dios es un recordatorio constante de la perfecta reconciliación efectuada por Cristo Jesús. Eso significa que Él es un intercesor. Segundo, la obra de intercesión de Cristo también tiene un elemento judicial. Cuando usted piense, ¿y qué es eso que Cristo es mi intercesor? Bueno, y aquí hay otra faceta, otra cara que podemos ver. Y con el oficio intercesor pasa lo mismo que con la satisfacción. Hay un elemento judicial en medio. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí cuando el Señor dice, os daré otro consolador, está asumiendo que Él es uno. ¿Sí nota? Daré otro. ¿Por qué? ¿Por qué otro? Porque Él es uno. La palabra aquí usada como consolador es la palabra griega parakletos. Ya usted entiende por qué hay un himno que le llamamos el santo Paracleto, porque no se tradujo esa palabra, pero si se hubiera traducido, ¿qué diría? Consolador. Pero aquí se pone interesante el asunto, porque la palabra Paracleto, si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesucristo, para esa época donde se escribe la Biblia, y usted hubiera escuchado la palabra Paracleto, no simplemente es como alguien que usted está triste y lo consuela, porque eso es como la imagen que nos da consolador. Realmente el consolador es la idea que si usted llega a caer preso, alguien le dice, el Estado le confiere una asesoría para que le digan qué hacer y además le confieren un abogado. Así que asesor, abogado, acompañante, ayudante, en ese caso es paracleto. No sé cómo se llamaría eso hoy, porque son muchas funciones en una. Es decir, ¿quién lo siente y le dice, venga, le digo, vea, usted cometió este delito, entonces a usted le van a hacer esto, pero yo estoy aquí para asesorarlo y ayudarlo? Y el que va y luego se mete con usted al juicio y le dice, no, esta persona, bla, 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 y lo asesora, lo ayuda, lo asiste, y en ese sentido lo consuela. Eso es paracleto. El Espíritu Santo es consolador, el otro consolador, pero Cristo era el consolador primero. Su obra intercesora, me hice entender que es paracleto, hermanos, y consolador. O sea, es grande el concepto, no es simplemente el que dice, ay, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, es mucho más. Es que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, o sea, el que nos dice, mire, usted es un pecador, porque Él convence. ¿Un pecador? Pero dice, ahí está Cristo, y nos lleva, y nos anima, pero pídale a Cristo, pídale, porque Él es el que lo puede, y nos consuela si nos muestra a Cristo. Entonces mire cómo la obra de intercesión tiene ese aspecto judicial. ¿Por qué? Porque Cristo, como consolador, como paracleto, responde a todos los cargos que se presentan contra nosotros en el cielo. Allí, por decirlo así, ante la presencia de Dios está Cristo con el expediente de su pueblo que dice, todo está pagado. Si un ángel, si un humano, si Satanás presenta alguna acusación penal contra alguno de nosotros, Cristo saca de su pecho un expediente carmesí para decir, yo pagué. Esto está saldado. No, pero es que él es pecador. Sí, es cierto. Tan cierto como que, mire, esta carpeta está untada de mi sangre porque yo pagué. Entonces, ¿qué le pueden cobrar a un elegido de Dios?
nada, porque ya todo está pago. Si nota que es tener un intercesor, es tener no solo alguien que está delante de la presencia de Dios recordando su sacrificio, sino que él mismo está delante de Dios como respondiendo a todos los cargos que se presentan contra nosotros. Thomas Watson dice: Cristo, por su intercesión, responde a todas las actas de acusación presentada contra los elegidos. Ellos hacen lo que pueden, pecan, y luego Satanás los acusa ante Dios. La conciencia de ellos también los acusa en su interior, pero Cristo, por su intercesión, responde a todas las acusaciones. Cuando Satanás acusa a los santos, o cuando la justicia de Dios les acusa de algo, Cristo muestra sus propias heridas y en virtud de sus sufrimientos sangrientos responde a todas las demandas y desafíos de la ley. Eso es tener a Cristo como intercesor. Tercero, que por su obra de intercesión, Cristo dispensa todo lo que ganó en la cruz para los elegidos. ¿Qué es eso de tener a Cristo como intercesor? Bueno, tenerlo como intercesor significa que Él allí en el cielo, gracias a esto, dispensa a su pueblo elegido lo que Él ganó en la cruz. Piense esto, hermanos, que si Él se hubiera sacrificado y muerto en la cruz, ¿cómo lo que Él ganó viniera a nosotros, por ejemplo hoy, 2000 años después? ¿Cómo eso que Él hizo en la cruz viene a ser un beneficio, por ejemplo, para nosotros? ¿Cómo viene eso a beneficiar? Si, por ejemplo, usted heredara, su abuelo le deja un cheque, le dice, páguese cuando yo muera, pero se lo da a usted. Usted tiene ese cheque, pero ¿es efectivo cuándo? Cuando él muera. Así que él muere, yo le preguntaría, ¿y cómo eso que le dejó su abuelo se hace efectivo? Usted me diría, tranquilo, ya murió, ahora voy con eso al banco y digo, buenas, que vengo aquí a reclamar este dinero. ¿Sí ve cuál es la garantía? Entonces tenemos esto, y aquí está el cheque. ¿Cómo hace usted para recibir lo que su abuelo trabajó por todos los años y ganó, pero le dejó, pero usted no podía acceder a eso? Usted va al banco y allí lo redime. ¿Está bien? Ahora piense, el sacrificio de Cristo se hizo hace 2000 años. ¿Y cómo eso puede llegar a nosotros y beneficiarnos? Bueno, reconocemos que la obra de salvación viene a nosotros gracias a la obra de intercesión de Cristo. Déjame aquí abrir un paréntesis del tema de la salvación, espero alumbrar más que confundir. Cuando hablamos de la obra de salvación en el sentido más grande de la palabra, reconocemos que la obra de salvación tiene 3 aspectos. ¿Es bueno para hacer dibujitos? Bueno, coloque obra de salvación, sáquele 3 palos, 1, 2, 3. Primero, salvación planeada. Segundo, salvación consumada. Tercero, salvación aplicada. ¿Ya? Mire todo lo que incluye la obra de salvación. Cuando usted dice la obra de salvación, ¿qué está incluida? 1, salvación planeada. Nuestra salvación se planeó, hermanos. Es lo que le llamamos predestinación. Así que allá abajito colóquele predestinación. ¿Qué es la obra de salvación consumada o realizada completamente? La obra de salvación consumada o realizada es todo lo que Él hizo en la cruz. Ya ve, no en la eternidad. Eso es salvación planeada. La obra de salvación consumada es lo que Él hizo en la cruz. Y usted lo puede resumir bajo la palabra expiación. Usted diría, bueno, creo que me dejó en lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hizo en la cruz? Expiación. Entonces le voy a explicar qué es expiación en 3 palabras. Redención,
propiciación y reconciliación. Qué bonito, ¿no le parece que ya hemos hablado de todo eso? Todo cae. ¿Qué es la expiación? En otras palabras, ¿qué está incluido en la expiación? Redención, propiciación, reconciliación. ¿Cómo va el cuadro? Tenemos la obra de salvación, ¿verdad? Tenemos 3 patitas. Salvación planeada, salvación consumada, salvación aplicada. Debajo de la obra de la salvación planeada, predestinación. Debajo de la obra de salvación consumada, expiación. Y abajo de expiación, 3 cositas: redención, propiciación, reconciliación. Oiga, todo eso hizo Cristo, ¿no? Todo hizo Dios por un pecador. Y nos queda el último cuadro: salvación aplicada. Significa que hasta ese momento tenemos lo que Cristo hizo, pero ningún hombre está beneficiado hasta el momento. Entonces es donde se habla de la salvación aplicada. Es decir, ¿cómo tomamos la obra consumada y se la aplicamos a estos elegidos? Abajo de esto, el asunto es más grande, porque hablamos de las siguientes obras. Yo le voy a pasar un cuadrito, así que si no puede copiar hoy, yo se lo paso. ¿Qué está debajo de la obra de salvación aplicada? Llamamiento eficaz, regeneración o nuevo nacimiento, conversión, que significa arrepentimiento y fe, justificación, adopción, don del Espíritu Santo, santificación, perseverancia y glorificación. Todo eso es lo que se llama el ordo salutis, o el orden de los eventos de la salvación, ¿qué? Aplicada. ¿Cómo viene la salvación a aplicarse a uno? Primero, esto es muy reformado, llamamiento eficaz. Segundo, regeneración. Tercero, conversión, que es arrepentimiento y fe. ¿Qué dice el arminiano? Fe y luego regeneración. Cuidado. Ay. No. No es fe y nacer de nuevo. No. Nacemos de nuevo. Y Dios nos da fe y arrepentimiento. Y luego sigue justificación. Uno es justificado por la fe. Entonces primero es la fe, la justificación. Luego está la adopción. Se nos adopta como hijos. Luego está el don del Espíritu. Es decir, que el bendito Espíritu viene a ser morada en los creyentes. Está la santificación, está la perseverancia y está la glorificación. Y todo este cuadro se lo abrí ¿para qué? ¿Qué estamos tratando de entender? ¿Qué es eso de tener un intercesor en el cielo? Significa que el Señor no solo murió en la cruz y dijo, ya, aquí está mi obra, esto es lo que hice por ellos. No, ¿sabe? Ahora desde el cielo, que las 2 primeras cosas vimos que Él está haciendo algo delante de Dios, presentando un sacrificio delante de Dios, presentando sus heridas delante de Dios, pero ahora Él toma eso que ganó y se voltea hacia su pueblo, y Él envía al Espíritu Santo para que encuentre con ese rastreador que tiene el Espíritu Santo, y encuentre a todos los elegidos, y cuando los encuentra en el tiempo de Dios, toma lo de Cristo, porque Cristo lo envía, y Él empieza a aplicar esa obra a la vida de cada uno de ellos. Pero retroceda, eso no sería posible. El Espíritu Santo no estaría haciendo eso si Cristo como intercesor no lo hubiera mandado. En su momento el Señor dice, como le pasó a cada uno de ustedes, solo para poner unos ejemplos, el Señor dice, es el momento de Jason. El Espíritu Santo sale con todo su poder. No importa que Jason sea el diablo en 2 piernas, hermano. No importa cuán perdido esté Jason, cuánto haya levantado su puño y su boca al cielo, diciendo yo soy todo un hombre, yo no me arrepiento de nada, no importa. Cuando viene el Espíritu Santo, su poder, lo toca y lo postra como un niño y lo hace llorar.
y aplica la obra de la redención. Y desde ese momento, por la intercesión de Cristo, por eso él creyó en el Señor, se arrepintió, pero por eso él se sigue arrepintiendo y creyendo. Por eso él es santificado, por eso él persevera y por eso él será glorificado. Suena bonito, pero mi pregunta ¿es eso bíblico? Pues suena lógico, ¿no? Pero ¿es bíblico? Bien, Hebreos capítulo 8, versículo 1, que quieres que no se pierda de este asunto. Hebreos 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde nos deja el 8.1? Con un Jesucristo como sacerdote sentado en el cielo, ¿ya? Todo es contexto, todo es contexto. 8.1, ¿dónde nos deja? En el cielo, con un sumo sacerdote sentado en majestad en el cielo. No se pierda. En ese ambiente o en ese contexto se nos empiezan a narrar ciertas cosas y en el versículo 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí se nos está describiendo la obra de regeneración de un individuo. Versículo 10 es regeneración. Pero, ¿cómo llegó el versículo 10? ¿Cómo es que en el versículo 10 nos dice: y yo haré esto, y pondré mi espíritu, y haré que obedezcan mi ley? ¿Cómo llegamos a eso? Retrocede al versículo 1. Eso fue posible al tener a Cristo sentado en la majestad en los cielos, a la diestra de Dios, al derecho. Gracias a que Cristo está sentado allá a la diestra de Dios como sacerdote, es que Él regenera a su pueblo. Mi segundo pasaje para comprobar esto es Juan 14:16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, porque su pueblo tiene el Espíritu Santo. Porque Él dice: yo rogaré y se lo enviaré. ¿Nota? ¿Cómo es que nosotros tenemos todo lo que Cristo ganó? Pues también por Cristo, pero por Cristo en el cielo ahora. En el cielo está, enviando su obra, pero el mensajero que usa es su espíritu. Él lo envía, pero su espíritu es el que hace el trabajo. Pero hermanos, mi punto es: ¿qué significa tener a Cristo como intercesor? Que además de consumar en la cruz la salvación de su pueblo, ahora como sacerdote está enviando todos los dones a los elegidos personalmente. Cuarto y último, pues, ¿qué significa tener a Cristo como intercesor? Que Él está orando por nosotros. Pero dedicaré un sermón solo a eso, hermanos, porque creo que hay mucha riqueza allí, mucha riqueza. Pero aunque sea, digo esto. Por supuesto, hermanos, que hemos leído que todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ya es mucho favor lo que está haciendo. Nos está favoreciendo Cristo desde el cielo, dándonos todos los dones de la salvación. Pero también, hermanos, Él nos beneficia promoviendo los intereses de Dios en nuestra vida, orando para que la obra de redención se cumpla en nosotros. Piense esto, y aquí sí quiero traer claridad. Nuestro sumo sacerdote está orando por nuestros mayores intereses. ¿Cuáles son los mayores intereses?
promover los intereses de Dios en nuestra vida. Entonces, la oración de Jesucristo jamás debe ser considerada como el oficio que Él tiene, pidiéndole al Padre todo lo que nos escucha decir basados en nuestro corrupto corazón. Yo creo que es la opinión que muchos teníamos de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es sacerdote, sí. Él ruega por nosotros, sí. ¿Y qué ruega por nosotros? Lo que nosotros le pidamos. Ah, muy bien. Entonces, así es el asunto. Entonces usted dice, no, pues qué bueno. Pues yo estaba enemistado con Dios y Él no me escuchaba. Ahora tengo a Cristo, un intercesor. Ahora tengo línea directa. Y entonces la usaré, ¿para qué? Para pedir todo lo que mi perverso corazón quiera, porque allí tengo al intercesor, el que va a hacer valer mi causa delante de Dios. Uy, hermanos, eso no es así. Jesucristo está pidiendo por su pueblo que se haga todo lo que Él ganó en la cruz por ellos. Déjenme poner un ejemplo. Su obra en la cruz fue hecha para que el hombre fuera liberado de la culpa del pecado. Una de las cosas, no todo, pero una de las cosas que Él hizo en la cruz fue para que fuéramos liberados de la culpa del pecado. Entonces, ¿para qué está intercediendo Cristo hoy? Para que nosotros seamos liberados de la culpa del pecado. Él está intercediendo en el mismo sentido de la obra que Él hizo en la cruz. No, Él no está intercediendo así. Ay, con respeto lo digo, pero es para que entendamos. Ay, Padre, es que aquí está Juanito. Y Él ya me tiene hasta aquí con lo de la casa. Señor, si tú le concedieras una casa donde vivir a este hombre. Ay, mira, desjuicio. ¿Por qué? Juanito está en ayuno y oración por la casa. Y entonces Juanito quiere una casa, y entonces y Juanito sabe que tiene un intercesor en Jesucristo, y Jesucristo dice, pues yo me comprometí a ser intercesor. Entonces, a ver qué quiere Juanito. Señor, que la casa, que el carro. Ay, mira que montó un negocio, que si le ayuda, por mi sangre. Así se le enseña a la gente a pedir. Y que reclame por la sangre de Cristo lo que Él quiere en su propio corazón. Ay, hermano. ¿Cristo fue en la cruz para darle a usted una casa? No, para darle una morada eterna, sí. Bueno. Lo más probable es que el Señor se voltee y le dice al Espíritu Santo, enséñale a orar, porque este no sabe. O sea, ya tiene usted mucho trabajo cuando ellos oran atinadamente. Usted tiene que, cuando ellos oran bien, todavía usted tiene harto trabajo. Imagínese esté orando que por... Eso está bien por la casa, pero es que yo no me entregué en la cruz por eso. Porque Él consiguiera unos ladrillos. No, yo me entregué en la cruz para que Él fuera salvo, santo, para que Él glorificara a Dios. Bueno, hermano, pero piense esto. Usted se arrodilla ante el Señor. Dice, Padre, yo tengo este pecado, estoy aburrido, te pido tu poder, tu ayuda, ayúdame a prevalecer sobre esta pasión. Mire, el Señor dice, yo me entregué en la cruz por eso, pero por eso me entregué en la cruz. Padre, ayúdalo, para que éste pueda prevalecer sobre su pecado. Y hermano, y si usted está hoy en pie delante del Señor, porque por su gracia no hemos sido consumidos, porque el pecado no ha ganado, puede habernos ganado muchas batallas, puede habernos postrado, hemos podido haber hasta caído, pero si hoy estamos aquí es porque todavía el Señor nos ha levantado con su poder y hoy seguimos creyendo. Por eso, porque tenemos un intercesor que está haciendo valer su obra y está orando para que su obra se afirme en ellos. La versión popular del ruega por nosotros. Ahí usted pone cualquier cosa que usted desee y espera que quien quiera que sea el mediador, María, Cristo, lo que sea, ruegue ante Dios para que se cumpla.
En esa versión del ruega por nosotros no hay ninguna conexión con la obra salvadora. Es como desconectar lo que Cristo hizo en la cruz de lo que Él intercede por nosotros. No, eso está integrado. Cristo nos fue dado para ser un intercesor de aquello que Él ganó en la cruz. Cuando piense en la intercesión de Cristo, piense en el cuadro más grande. Ay, cuando vuelva a cantar el himno, sí, sonó excelente esta mañana, pero cuando usted vuelva a retomar las palabras de este precioso himno que cantamos, mi mediador que es amor, Él vive y pide hoy por mí. Usted pueda decir, estoy en sus manos, no moriré, porque con su sangre Él me compró. Usted puede entender, sí, no solo por su sacrificio, sino por esa obra de intercesión, porque Él está mostrando sus manos, Él está mostrando el expediente que Él ganó. Él está enviando todos los recursos de la gracia. Eso que llamamos lluvias de gracia. No sé usted qué piensa cuando cantaba lluvias de gracia. Eso es lo que pedimos. Danos esas lluvias copiosas, esas bendiciones, esos dones que Cristo ganó en la cruz para ser sostenido en la fe. Quiero terminar con estas cosas y es simplemente diciéndole cómo Cristo intercede por nosotros. Voy a ir rápido sobre esto. Son unas palabras de aliento. De qué manera Cristo intercede por nosotros. Primero, Jesucristo intercede libremente por los elegidos. Hermanos, su obra de intercesión es tan gratuita como su obra de salvación. ¿Cuánto ha pagado usted por su salvación? Nada. Su obra de intercesión es igualmente libre y gratuita. Aunque parezca bochornoso decirlo, Él no cobra honorarios. Cualquier abogado, páguele sus justos honorarios, si no le pida rebaja ni gratis. Él está trabajando, él cobra sus honorarios. Los abogados corruptos no solo cobran honorarios, sino soborno. Pero Cristo alega nuestra causa en el cielo por pura gracia. Por gracia. Así como Cristo entregó su vida gratuitamente en la cruz, también intercede gratuitamente. Es un descrédito, una blasfemia para el Evangelio, enseñar que Cristo es movido por una ofrenda, por un pacto, por una primicia, por un dinero. Ese no es el Evangelio. ¿Qué clase de mercenario cree que es Cristo? Ninguno. Ay, llame, entre más ofrenda dé, el oído de Dios está más dispuesto. Ay, si usted ofrendó bajo esa modalidad, mire, esa plata se perdió. Vea pasar a ese disque pastor en su flamante carro y diga, ve, me quedó bonito. Nos quedó buena la casa en la que hoy está viviendo. Y consuélese con eso. Vaya y pásale un dedo al menos para que disfrute de algo. Usted le dio fue para eso. No para Dios, no para Dios. Eso es gratis, eso es gratis. Segundo, Jesucristo intercede por nosotros con sensibilidad verdadera. Oye, hermano, mire, y en esto me gozo, porque hay seguramente, no siempre, pero me imagino que si usted va con un abogado al lado y usted le cuenta su problema, él se identifica con usted, pero si usted es el que debe 100 millones de pesos, el abogado todavía puede dormir. El que no duerme es usted. Porque usted dice, bueno, él me está defendiendo. Sí, pero él no está encarnando el dolor que usted sufre, ¿verdad? Pero Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Él ruega por nosotros desde su experiencia, con verdadero afecto por su pueblo, más que lo que una madre lo haría. El Señor Jesús está lleno de simpatía y ternura para con su pueblo. Hebreos 2:17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él no es ese tipo de intercesor. Él es el tipo de intercesor que cuando intercede, casi que se puede escuchar diciendo, y yo sé qué es eso. Puede ser que él no sepa, no, de hecho no sabe qué es pecado. Pero hermanos, si alguien tuvo ojos para ver dónde nos dejó el pecado, fue él. Hermano, usted y yo caminamos en Sodoma y Gomorra y nuestros ojos no se llenan de lágrimas. Quizá nuestro corazón de indignación, pero no de lágrimas. Pero aquel pudo mirar a Jerusalén y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Así que aunque él no sepa qué es el pecado, son los ojos más puros que ha podido ver dónde el pecado nos dejó. Y él pudo decir, esta gente está en miseria, y llorar al ver esta gente como ovejas que no tienen pastor. Así que aunque no haya pecado, él de primera mano conoció el efecto horrible del pecado. Así que cuando pide por el pecado de su pueblo, aunque él no haya pecado, él dice, yo lo sé, yo lo vi, yo lo viví, yo traté con gente así. Esta gente está mal si el Señor no lo ayuda, pero es misericordioso. Él está rogando ante el Padre por estas cosas. Tercero, Jesucristo intercede eficazmente por los elegidos. Lo suyo no es una petición, escuche. ¿Cuántas peticiones usted ha hecho? Y hasta el día de hoy está esperando la respuesta, ¿verdad? Como usted dice, pues yo entregué ese papel y pues ya esperemos a ver quién me resta. Ahí yo mandé el derecho de petición. Ahí va. Oh, no, hermanos. La causa de Cristo prevalecerá por al menos dos motivos. Uno, por la excelencia de la persona que está pidiendo. Por eso es eficaz su intercesión. Piense esto, hermano. La Biblia dice que si usted y yo oramos los unos por los otros, Dios responde. Mire este cuadro. Un pecador orando por un pecador y Dios responde. Ahora piense esto. La voluntad de un hombre a veces fue puesta con tanta fuerza que Dios en su infinita misericordia respondió. Mire, no solamente que Dios responde cuando un pecador ora por otro, sino que hombres como Moisés intercedieron por el pueblo y Dios escuchó. Un hombre como Elías oró para que lloviera y llovió. Un hombre pecador pidiendo ante Dios y el Señor respondió. ¿Qué no hará Dios cuando su Hijo amado entra en su presencia y ruega algo por su pueblo? ¿Qué le negará? ¿Qué le negará? Si no nos niega a nosotros pidiendo en Cristo, ¿qué le negará cuando Jesucristo mismo, el Hijo de su complacencia, le ruega algo? En Juan 11, 41 y 42, el Señor estaba delante de la tumba de Lázaro. Dice la Biblia, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ellos. Señor, usted y yo a veces pedimos tanto que Dios no nos ha escuchado cuando pedimos para nuestros deleites. Pero jamás esa ha sido la experiencia de Jesús. Siempre me has oído. Lo segundo que quiero decir, hermanos, es que su intercesión está siempre a la mano. Quiere decir, hermanos, que el pueblo de Dios tiene necesidades que acontecen diariamente. A veces caemos en grandes pecados, en desánimos. Nosotros sabemos, hermanos, dice la Biblia y nos lo recuerda. Puede ser que la ira de Dios no caiga sobre nosotros por ese pecado, pero la Biblia nos dice, hey, por ese pecado la ira de Dios cae sobre otros. ¿Me hago entender? Ese texto nos está diciendo eso. Recuerde que por esos pecados la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia.
usted comete casi el mismo pecado que ellos. Y el Señor nos dice, recuerde que por ese mismo pecado, gente cae bajo el juicio de Dios y usted no. A veces nuestra conciencia se turba, a veces el diablo ataca, sí, hermanos. Pero no tenemos que decir, pero hoy es martes y hasta el domingo hay culto. Hoy es de día, me tocará esperar hasta la noche. Hermanos, la intercesión de Cristo siempre está a la mano. Él restaura diariamente las brechas entre Dios y nosotros, nos consuela y nos protege. No debemos esperar estar en Jerusalén o en el tabernáculo. Jesucristo es llamado Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Dios con todo, hermano, como profeta, como sacerdote, como rey. Dios para salvar, Dios para interceder. Tenemos ese ministerio intercesor de Cristo como una obra de gracia muy cercana. Entonces, hermanos, no la despreciemos. Oremos.